¿Cómo ha venido creciendo la industria del capital de riesgo en Latinoamérica? ¿Qué nos falta para hacer un ecosistema de innovación cripto para el mundo? Fueron parte de las preguntas que le realizamos a nuestro invitado en el episodio número 74 del podcast, Ariel Arrieta, quien es cofundador y managing partner de NXTP Ventures, un fondo de capital de riesgo enfocado en proyectos latinoamericanos. Partimos conociendo la historia personal de Ariel, un emprendedor serial que luego fundó NXTP en el año 2011 junto a otros socios y empezó a apoyar a otros emprendedores como inversionista y mentor. Este trayecto ya le ha significado invertir en más de 100 proyectos diferentes, más de 24 salidas y a puertas de lanzar ya su tercer fondo de inversión. Nos compartió su visión global respecto al momento en el que nos encontramos en la actualidad de esta revolución industrial y dónde se encuentra Latinoamérica en este escenario. Nos adentramos en temáticas de fintech y logística en la región, así como también la industria del B2B, ambos focos de inversión de NXTP y cómo éstas se están conectando con la tecnología blockchain y cripto. Conversamos también sobre el experimento de la web 3.0, las DAOs, y qué podría desarrollarse. Falta tiempo aún para ver proyectos maduros en esa línea que le entregue un cierto nivel de seguridad respecto a cómo se van a monetizar estos nuevos productos, servicios y protocolos. Nos comentó también cuál es el foco de inversión de NXTP, en qué etapa se entra y el ticket promedio de inversión. Así que si cumples con los requisitos, no dudes en ponerte en contacto con Ariel. Finalmente le preguntamos sobre qué le falta a la región para hacer un ecosistema de innovación para el mundo cripto y blockchain. Así que quédate y conoce su respuesta. Antes de partir, te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast. Y es que Amber Group cuenta con un equipo de liderazgo con una amplia experiencia en empresas de finanzas de primer nivel, como Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citadel y Bloomberg. Así también cuentan con inversores que incluyen Tiger Global, Paradigm, Pantera, Coinbase Ventures, Polychain y muchos más. Su producto principal es Amber App y es una aplicación de criptofinanzas completa diseñada para ganar rendimiento con planes fijos o flexibles, comprar, operar e invertir en criptomonedas. Los usuarios nuevos pueden ganar hasta un 16% anual en ahorros fijos con Bitcoin Ether y dólares en monedas estables durante 10 días y un bono de bienvenida por $18. Simple, rápido y sin hacer nada. Sus funciones cuentan swap, trading al contado con margen, función de ahorros fijos para una inversión sólida y de alto rendimiento o ahorros flexibles de acumulación diaria al depositar con retiros flexibles. Con Amber App puedes recibir pagos de intereses diarios simplemente guardando activos en la billetera. Esto significa ganar intereses 24 horas al día, los 7 días de la semana. Además, invierte en ciberseguridad, criptoseguridad y seguridad operativa con auditorías periódicas y pruebas de penetración. Si quieres adentrarte en entender de mejor manera la tecnología blockchain y el desarrollo de los criptoactivos, te invito a tomar alguno de los más de 25 cursos disponibles que Blockchain Academy Chile tiene para ti en sus diferentes especialidades como programación, negocios, inversiones y legal tech. Aprende Bitcoin con el curso Bitcoin para principiantes o aprenda a desarrollar contratos inteligentes. O si quieres aprender sobre finanzas descentralizadas y otros varios temas, entonces únete ya a una comunidad con más de 2.500 profesionales blockchain, con beneficios y canales de comunicación exclusivos para conectarte y visualizar las nuevas oportunidades que nos entrega esta tecnología día a día. Cuentan con cursos gratuitos y pagos que van desde los $19. Así que ya lo sabes, ingresa a su página web blockchainacademy.cl para conocer más información. Blockchain Academy Chile formando talento blockchain. Todos los enlaces de nuestros patrocinadores los encuentras siempre en la descripción de este programa.
Y si te gusta este episodio, te invitamos a compartirlo en tus redes sociales usando el hashtag BSL Podcast y seguirnos como Blockchain Summit Latam en las diferentes plataformas sociales. Te invitamos también a suscribirte a este canal de YouTube si no estás viendo por YouTube o en el podcast en Spotify o Apple Podcast para que así no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos semana a semana, ya que todas las semanas tenemos contenido sobre actualidad del mercado y la tecnología. Únete a nuestra comunidad en Telegram buscándonos como BSL Comunidad para conectarte y mantenerte al día de todo lo que está pasando en este ecosistema. Ahora nos vamos a disfrutar de esta entretenida conversación con Ariel. Bueno, sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio que tenemos acá en el podcast del Blockchain Summit Latam. Y saben muy bien con quién me encuentro en esta ocasión, con Ariel Larrieta. Ariel, bienvenido a este podcast, justo tenerte por acá. Un placer, gracias por tenerme aquí. Bueno, un honor tenerte acá, principalmente por todo lo que has venido realizando en el ecosistema de innovación, de inversión de Latinoamérica a través de NXTP y por supuesto nos gustaría, antes de entrar en detalle en temáticas cripto, obviamente y blockchain de la región, nos gustaría que nos pudieras comentar un poco de tu experiencia, qué has venido realizando y por supuesto qué es lo que hace NXTP para aquellos que no nos conocen. Genial, yo soy un emprendedor serial, quiere decir que fundí un montón de empresas y hace como más de 10 años que soy inversor profesional. Yo arranqué en el 94, básicamente con el comienzo de Internet comercial en la región. Em, la primera empresa que fundé fue en el 99, viví como los ups and downs del dot-com boom. Y después, en 2003, fundé una compañía que se llamaba Digital Ventures, que terminamos vendiendo a Fox en 2007. Entre 2007 y 2009 abrimos oficinas en 21 países. Esa compañía fue muy bien. Tuvimos un inversor ángel que puso $10.000, que se llevó casi $2 millones de retorno en esos 4 años. Y cuando estaba trabajando en la corporación me daba cuenta de que no quería trabajar en una corporación, que lo que quería hacer era trabajar con startups, y ser inversor ángel me parecía un buen plan. Poner $10.000 y convertirlo en $2 millones me parecía un plan interesante, y poder ayudar a otros emprendedores que estaban arrancando también era parte de la motivación. Entonces me fui de Fox y empecé a ser como inversor ángel, y me di cuenta que la oportunidad de invertir temprano en compañías era muy importante, pero que el capital solo no alcanza, y estando solo no alcanza para poder hacer eso. Entonces, en 2011 arrancamos en FTP con la visión de ser una especie de Y Combinator de Latinoamérica, invertir en etapas tempranas, eh, y poner capital, pero también mucha ayuda. Y teníamos en ese momento experiencia como emprendedores, pero no como fund managers. Entonces nos costó un poco levantar un primer fondo, y porque los inversores nos pedían un track record que no teníamos, y teníamos track record como emprendedores, pero no como fund manager. Entonces nos empezamos a hacer una especie de crowdfunding sin que existiera esa palabra en ese momento, donde juntamos amigos que pusieran dinero. Por suerte esos amigos eran Marcos Galperín, que es el CEO de Mercado Libre, o Ale Coxenford, el CEO en ese momento de Remate o OLX. Después, Wences Casares, Pato Yutar y Mariano Suárez Batán, que habían vendido su empresa de juegos, y gente de la industria de la región que podía ayudarnos y también ser mentores en esa plataforma. Y con eso armamos los primeros, levantamos los primeros fondos como para invertir. Después se sumaron otros inversores institucionales como el BID, con el FOMIN en ese momento, como Corfo en Chile, INADEM en México y varias familias, y con eso logramos empezar a hacer, a estructurar el primer fondo y poder hacer inversiones. Y desde el 2011 hasta hoy venimos haciendo inversiones en tecnología en Latinoamérica, y la región en general cambió mucho desde ese primer momento hasta hoy. Estamos levantando nuestro tercer fondo, y en el portfolio tenemos compañías, 5 unicornios, más de 100 compañías invertidas, 26 exits. El retorno del fondo 1 es más de 7x,
el retorno del fondo 2 es un fondo más nuevo, enfocado en compañías B2B, que tiene más de 2.7x, que para ser un fondo de menos de 3 años es como muy buena meta, que creemos que va a terminar por encima del fondo 1, y estamos en ese proceso de levantar un fondo 3. Oye, excelente esa experiencia y me hizo recordar en todo lo que ha venido desarrollándose la industria también en Latinoamérica, la industria propia de capital de riesgo, ¿cierto? Porque efectivamente 2011 era una época totalmente diferente a la que estamos viendo hoy día. Yo justo también en ese momento, 2012, en el lado cuando era no emprendedor, el lado corporativo, en el mismo lado que estuviste tú, ayudé a levantar uno de los primeros fondos en Chile asociado a Corfo, que eran fondos, ¿cierto?, apalancados para poder invertir en capital de riesgo. Empezamos a hacer ahí con el equipo que estaba también en Chile de NXTP algunos temas para ver cómo lo podíamos apoyar, obviamente, y bueno, ver el crecimiento de NXTP desde ese momento hasta hoy es extremadamente interesante y sobre todo en la región, en ver Sí, obviamente emprendedores de la región que se pasaron de ser emprendedores a fund manager, invertir en la región y obviamente ayudar a más de 100 compañías a crecer, y eso realmente es lo que ayuda y aporta obviamente en esta industria de capital de riesgo y sobre todo a este ecosistema de emprendimiento. Y en ese aspecto fundamental, parándonos hoy día, año 2021, al cierre, hemos visto cómo la industria general del capital de riesgo y el ecosistema de innovación también ha venido creciendo en la región. O sea, hemos visto cómo fondos de inversión, tanto regionales como también grandes fondos internacionales, han venido a entrar a invertir en compañías en la región. Según cifras que tengo, más o menos como 170% de inversión adicional ha crecido la industria este año. Y me gustaría preguntarte, bueno, ¿cómo estás viendo la región actualmente en términos de inversión, tanto de fondos nacionales, o sea, de regionales, como también de fondos internacionales? sí, a ver, si querés, vamos un paso más atrás y te cuento cómo vemos el mundo y cómo vemos la región. Perfecto. Cuando un modelo que nos gusta, que creo que explica todo lo que está pasando hoy, o gran parte de lo que pasa hoy, es un modelo que desarrolló una académica que se llama Carlota Pérez, que es venezolana, que hoy vive en España, que habla de las revoluciones industriales, y descubrimos esto porque Fred Wilson, en su momento el founder de Union Square Ventures, empezó a contar cómo ellos armaron su tesis en base a ese modelo de disrupción. Ella identifica que hubo 4 revoluciones industriales, estamos viviendo esa cuarta revolución, y cada revolución industrial tiene ciclos de 50 años, donde tiene 4 fases. Las 2 primeras tienen que ver con el desarrollo y la generación de disrupción, que genera bastante disparidad entre las compañías que crecen y el resto de las compañías. En el medio hay como un crash financiero, y ella identifica que ese crash financiero fue el dot-com boom. Y después, como se genera un momento de alineación y de sinergia, donde las compañías empiezan a crecer, que es el momento que estamos viviendo. Y cuando sacas los cálculos, nos quedan como 15 años más de esta revolución industrial, y probablemente la siguiente revolución industrial sea relacionada con life science o biotech o algo así. Entonces, cuando vemos este modelo, tiene por un lado ese ciclo, que es una de las lecciones aprendidas que son súper relevantes, pero la segunda cosa que dice ella, que termina siendo más relevante para los que estamos en Latinoamérica, es que cuenta que todas estas revoluciones industriales arrancan en un core, que es concretamente Silicon Valley para esta revolución. Para otras fue Detroit para los autos, o Inglaterra para los ferrocarriles, pero en esta revolución industrial es claramente Silicon Valley, y que arranca en ese core y después se va moviendo a la periferia, y en esa periferia se replican más o menos los mismos casos que pasaron en ese core. Entonces, ejemplos de eso es cómo creció la inversión en Venture Capital, que es esto que estás mencionando vos. En Estados Unidos también pasó eso y está creciendo. No crece a la tasa que está creciendo en Latinoamérica, pero este mismo fenómeno lo vemos también pasando en el sudeste asiático, o ahora recientemente en Europa también. Hay lugares donde
la inversión, la inversión Venture Capital está escalando también exponencialmente. Y lo que vemos es que si vos ves las top 10 compañías en Estados Unidos, 9 de esas top 10 son compañías de tecnología, y hace 10 años no eran compañías de tecnología. Hace 10 años tenías a Apple y a Microsoft como dos compañías, y el resto de las compañías eran de energía, financieras y demás. Y cuando agarrás Latinoamérica, hoy el top 10 de compañías de Latinoamérica se aparece solo Mercado Libre en ese top 10. Y aparecen bancos y aparecen otras compañías de energías, pero hay solo una compañía de tecnología. Y vemos que eso está empezando a cambiar. Probablemente Nubank sea una de esas compañías que hoy ya vale 30.000 millones, y cuando llegue a 50.000 o 60.000 ya va a desplazar a otros bancos que están en esas valuaciones. Probablemente Kavak sea otra compañía, pero lo que vemos es una transformación, que esto que contaba Carlota Pérez, que está pasando, que arranca en el core y se mueve a la región. Me parece que es una transformación que está pasando. Y abajo de eso, cuando eso pasa en las compañías más valiosas, empieza a empujar la demanda de todo lo que viene abajo. Son las compañías, hay como un nuevo inflow de capital en growth stage, que son las compañías pre-IPO, que van a competir por esos valores. Y antes había solo inversores locales, y ahora están los SoftBank con su fondo local y Tiger, pero ahora también se pelean con los Sequoia o Kleiner Perkins en ese segmento. En el segmento más bajo de Series A, Series B, teníamos a los Kasek como Najis compitiendo siempre por los deals, pero ahora está Farron Capital, Andreessen Horowitz y todos en ese segmento. Y en el segmento que nosotros estamos, de Seed Stage, todavía no hay tanta competencia, pero creemos que está empezando a llegar, donde invertimos en estadios, en ser el primer cheque institucional de las compañías, donde estamos nosotros, está Canary, está Maya Capital, y como new players, pero todavía están faltando los de afuera que están viniendo. QED está armando un fondo para Seed Stage, por lo tanto es como otro new kid on the block, y me parece que está generándose esa dinámica. Pero volviendo al fenómeno, vemos cuando nosotros arrancamos en 2011, entre 2011 y 2016, la inversión publicitaria, la inversión en Venture Capital pasaba entre 300 y 500 millones de dólares. Se mantuvo más o menos estable durante muchos años. A partir del 2017 empieza a duplicarse, eh, pasando a 1,5 millones, a 4 millones y a 5.000 millones. Y este año, en estos primeros 3 meses, ya vamos por 14.000 millones según CB Insights, y creo que 12.000 millones según LABCA. Y se genera este crecimiento exponencial que, de nuevo, entra en el modelo que contaba Carlota Pérez. Interesante el modelo. He seguido el trabajo que ha venido haciendo Carlota Pérez desde que también empieza a hablar de la industria cripto, y también esta irrupción, y sobre todo lo que es en materia de las grandes revoluciones industriales. Y obviamente blockchain y cripto ser parte también de esta nueva revolución que se está viviendo. Ahora, en materia general, que te agradezco obviamente todo el panorama que nos has venido comentando en general de la industria de capital de riesgo. FinTech es una de las industrias que quizá hemos visto también en la región específicamente crecer fuertemente. O sea, tenemos grandes ecosistemas como México, que tiene más de 600 startups, Brasil, que tiene más de 500, Argentina, que tiene más de 200, Colombia, que tiene por ahí del orden de también las 200. ¿Estás viendo esta misma tendencia específicamente en la industria fintech también? Sí, definitivamente. Fintech es como la oportunidad más obvia que hay en generar disrupción en Latinoamérica, porque está clara la necesidad, está clara la fricción local que tiene cada uno de esos mercados. Entonces no va a haber una solución global que venga a reemplazarlo, como podría pasar en media o en otros lugares donde con la misma tecnología podés generar
oportunidades globales. Entonces, me parece que se requiere desarrollos de oportunidades locales y por la fricción que genera cada uno de esos momentos. Y después las oportunidades que vemos más interesantes en nosotros y nuestro foco de inversión, nuestra tesis pasa por esas oportunidades, tienen que ver con esas fintech que resuelven problemas de infraestructura y que son más B2B, o sea, fintech que le van a dar servicios a otras fintechs, es como la oportunidad más clara. Después hay otras oportunidades tal vez menos obvias, como todo lo que hace falta como infraestructura en logística. Logística nos parece otra oportunidad importante, tal vez menos sexy que fintech, pero definitivamente creo que la infraestructura de logística de la región está muy mal y la tecnología puede venir a resolver eso. Y se puede vivir más o menos un proceso similar que sufrió China en los últimos 10 años. China pasó de ser uno de los peores, de los países con peor infraestructura para e-commerce y para logística, a pasar a ser uno de los más eficientes de todos. Y ese proceso duró 10 años y fue motorizado por compañías de tecnología como Alibaba y Tencent que generaron esa disrupción. Me parece que ese mismo proceso lo podemos vivir en Latinoamérica y hay compañías que están trabajando para resolver eso. Y obviamente el otro vertical que es súper interesante tiene que ver con B2B marketplaces, porque las transacciones en marketplaces, especialmente en B2B, son 6 veces más grandes que las transacciones en el mercado de B2C y afectan transversalmente a un montón de industrias. Entonces, una vez que podés resolver un problema de generar esa eficiencia en esos mercados de B2B, automáticamente entran el componente de fintech para generar mayor rentabilidad, para aplicar pagos, para aplicar lending, para aplicar un montón de cosas que eficientizan el proceso de inteligencia artificial. Y el componente de logística es otra parte que se vuelve súper valiosa para poder mover esas mercaderías que se transan en esos mercados B2B. Y eso los que ahí es donde estamos centrados en esas verticales y por supuesto de information services o inteligencia artificial son como enablers que generan esto. Y cripto está interconectado en esa infraestructura, creemos que tiene que ver con el desarrollo de, de una infraestructura más de base que eficientiza y que permite escalabilidad con todos los desafíos que la web 3.0 está implicando, está demandando de la concepción de cómo deberían ser las compañías que puedan desarrollarse y este cambio de poder en que se transfiere el poder desde los accionistas o los inversores o los dueños de la compañía a los usuarios y a la gente, que es como también un desafío y es como un gran experimento y ver dónde nos va a llevar. Que nadie tiene idea de cómo va a terminar saliendo, pero definitivamente es un input nuevo y creo que es una de las cosas que más demanda innovación, ¿no? Sí, de hecho te iba a preguntar eso en esa misma línea, porque claro, fintech, logística y gran parte de las distintas industrias en las cuales se puede invertir, tiene, por así decirlo, su base, su desarrollo de tecnología y llega blockchain como una tecnología quizá un poco más transversal, donde las fintech puedan nuevamente, le digo yo como no sé si evolucionar, pero al menos mi visión es que una fintech ya a nivel de la infraestructura tradicional que tienen o con que se conectan, que es la industria financiera tradicional, ¿cierto? Está muy limitada. Entonces, dicho eso, yo creo que girando hacia montarse sobre blockchain, sobre cripto, les va a permitir poder crecer y expandirse mucho más allá de lo que les permite la infraestructura tradicional, brindando obviamente servicios como conexión directa a los ecosistemas de DeFi o finanzas descentralizadas, a remesa, y un sinfín de temáticas que a nivel latinoamericano son súper necesarias, como tú bien lo mencionaste, a nivel de infraestructura bancaria financiera, es tremendo. También logística, hay proyectos como los que se me vienen a la cabeza, carnes validadas en temáticas en Argentina, que hace tema de trazabilidad para carnes, también
unos colombianos que están en Miami, como Dex Freight, que están haciendo todo el tema de logística también con contrato inteligente y machine learning. Hay por ahí como también temáticas que a nivel de blockchain y cripto como tecnología, como bien lo mencionaste, esta integración como base de infraestructura para que estos proyectos puedan nuevamente sumarse ahí y seguir expandiéndose con estas nuevas tecnologías. Y ahí va hacia esa web 3.0 que tú mencionas, que esta creación de DAOs, de organizaciones autónomas descentralizadas, donde el poder efectivamente pasa de las corporaciones a los usuarios o se distribuye entre una mayor cantidad de personas. ¿Están viendo eso como con algo con atención, como una forma de experimento? ¿Es algo que están interesados obviamente en evaluar, en invertir también? Seguro. Es donde, si querés, surgen las mayores dudas. No tenemos tanta. Tenemos convicción de que, a ver, para nosotros, todo el mundo de cripto y DeFi y en general nos parece como un sandbox impresionante para probar conceptos nuevos, para generar innovación, para el ritmo en el cual se prueban cosas, se testean en un modelo realista, pero con una escala muy chica que todavía es la que tiene hoy, por ejemplo, el mundo de DeFi. Eh, Nos parece fascinante y por eso estamos haciendo inversiones tempranas en apuestas que son más exploratorias que con grado de convicción de que por ahí van a pasar las cosas. Simplemente es poder meternos a aprender y entender dónde pasa. Tenemos mucha convicción en, en este concepto de, de protocolo as a service o service as a protocol sería como otro modelo donde eh, hay ciertos componentes que terminan formando parte de la infraestructura y que en lugar de hacerlo, de lo que fue todas las compañías de SaaS que pasaron a poder montar software para generar servicios, nos parece que la siguiente evolución de las SaaS companies van a terminar siendo pasar esos servicios a protocolos y poder poner como una capa de protocolos y poder tener una economía que todavía está muy difícil de ver cómo se va a monetizar o cómo vas a poder capturar. Está muy claro que genera valor, el tema es cómo vas a terminar capturando ese valor que se está generando. Nosotros invertimos bastante temprano en cripto, creemos desde hace mucho, desde 2013. Venimos haciendo inversiones al principio en el fondo uno en compañías como RSK, Ripio, unas cuantas que no existen más como Latin Coins y algunas otras que no les fueron tan bien como Ripio o RSK. Coinbase le fue bastante bien. Otras que quedaron en el camino, pero y después con el fondo 2 invertimos en Securitize, en Exactly hace poco y ahora estamos invirtiendo en otra compañía que se llama POTS, que se dedica a hacer opciones y es el building block de, de opciones que después se pueden beber en cosas como Element está tratando están viviendo ese, ese motor de opciones, o Exactly que lo que trata de hacer es generar una curva de tasas y poder generar tasas fijas, eh, o Securitize que busca eh, generar, tokenizar activos y a partir de eso hoy son agentes de transferencia y tienen la licencia aprobada por la SEC y van por ese otro camino. Entonces, vemos estas oportunidades, vemos que tenemos convicción en los fundadores y en la infraestructura y en la tecnología de base, pero después queda por desarrollar si hay product market fit, si escalan estos proyectos y se vuelven eh, casos de éxito como fue por ejemplo OutZero, que fuimos también el primer inversor y desarrollaron una compañía que hace poco se vendió a Octave en 6.5 mil millones de dólares.
Y eso fue como uno de los casos de éxito del mundo de SaaS. Y creemos que en DeFi o en cripto en general podemos tener varias oportunidades que puedan lograr ese camino, pero es como muy temprano todavía para ver cómo termina pasando. Sí, eso te iba a preguntar a la parte de cuando uno habla de temprano, estamos hablando de una industria cripto en la región, hablándolo en términos de tu experiencia, como se veía en 2011 los inicios de NextTP, es decir, aún falta como esa quizás madurez, si queremos decirle de cierta manera, o una mayor cantidad al menos de oferta disponible, me refiero como fondo, ¿cierto? De mayor cantidad de emprendimientos disponibles como para ir viendo para elegir, porque bueno, mencionaste varios proyectos, Securitize, RSK, Exactly, que son principalmente algunos de los grandes proyectos que se están desarrollando desde la región. Obviamente hay otros más, como Defiant Wallet, como Canes Validad, como lo dije, otros más que están desarrollándose. Pero en este proceso de falta de madurez, estoy viendo que aún tú crees que faltarán unos 10 años para que esto logre llevar lo mismo que vieron en XTP, o crees que esta curva debiese ser más rápida para empezar a invertir en proyectos cripto dentro de la región? A mí lo que me está pasando con cripto es que siento que es parecido la evolución, no tanto a lo que vivimos en los últimos 10 años, sino al comienzo de Internet, cuando empezamos con el 95, con los primeros proveedores de tecnología, de los ISPs, eran los primeros negocios que funcionaban. Después, hasta que aparecieron los medios y la forma de monetizar el, el- la, los- la atención de la gente a través de la publicidad. Y creo que es esto que está pasando en cripto se parece más a esa primera monetización basada en la publicidad, donde eh, al principio no había relación entre la inversión publicitaria que había en general versus el tiempo que la gente pasaba frente a esos espacios, y poco a poco se fue cortando. Y me parece que eso está pasando también con nuevas formas de generar esa monetización. Este concepto que hablábamos de Web 3.0, donde los tokens terminan dando valorización a la gente, poder usar los NFTs como para poder compensar diferentes formas de crear valor para los productores de contenidos, y poder tener como otra forma de capturar valor y apropiarse también de esa generación de contenido que se genera. Me parece que ahí están pasando varias cosas que definitivamente van a tener impactos. Es muy difícil darse cuenta de qué. Y si miramos cuál fue los aprendizajes de estos últimos 10 años, cuando nos ponemos en ese 2011, cuando arrancamos, ¿qué nos imaginábamos que iba a pasar y qué termina pasando? Bueno, nos imaginábamos que los ciclos de las compañías que invertíamos iban a ser mucho más cortos que los que terminaron pasando. Compañías como Tienda Nube, que arrancó, o Nube Shop, que arrancó en 2011, y también fue la primera compañía, el primer batch de compañías que invertimos en ese momento. Jamás nos hubiésemos imaginado que esa compañía hoy iba a valer 3.100 millones de dólares. Y le falta mucho terreno porque es el Shopify de Latinoamérica, y así como Shopify crece también no solo en marketplaces, sino también en fintech y en logística, ese camino le va a generar, y creo que puede crecer 10x más en los próximos 2-3 años. Entonces me parece que eh, los aprendizajes fue eso. En ese momento no había compañías que valían 1.000 millones de dólares en Latinoamérica. Es más, creo que Facebook había rechazado en ese momento una oferta de ser adquirido por 1.000 millones de dólares. eh, y, y, y en ese momento pensar que alguna compañía, y Mercado Libre todavía no había hecho el IPO, entonces en ese momento pensar todo lo que iba a pasar no había forma de que nos imagináramos que las compañías iban a llegar a tener la evaluación que tienen hoy. Lo que sí pensábamos que el ciclo iba a ser más corto,
Entonces, si miro esos aprendizajes, lo que veo es probablemente estemos subestimando el impacto que van a tener estas compañías, las que les vaya bien, eh, y probablemente el ciclo va a ser más largo y probablemente sea más de 10 años lo que tengamos que esperar para ver esos impactos de la manera en que esperamos. ¿Qué te pareció la conversación con Ariel hasta ahora? Interesante lo que nos comentó sobre el ciclo de 50 años de esta revolución industrial, de Carlota Pérez. Antes de continuar y adentrarnos en conocer más sobre su visión de Latinoamérica y el ecosistema cripto, te comparto unas breves palabras de nuestros patrocinadores. Blockchain Academy Chile cuenta con la más amplia oferta académica sobre blockchain y criptoactivos en español. Compra tu primer curso con criptomonedas y obtén un 10% de descuento. Y recuerda que si ya compraste alguno de nuestros cursos, accedes a un 20% de descuento en cualquiera del resto de los cursos. Amber Group es una plataforma de criptofinanzas que garantiza una rentabilidad atractiva y herramientas de gestión de carteras muy sofisticada para clientes retail e institucionales, con más de 700 mil millones de dólares en volumen de operaciones. Su producto Amber App ofrece hasta un 16% anual con Bitcoin Ether y dólares en monedas estables y $18 para los nuevos usuarios. Para revisar todos los productos y servicios de nuestros patrocinadores, sigue los enlaces que se encuentran disponibles en la descripción de este video podcast. Ahora seguimos adelante con la conversación con Ariel. Para más o menos entender y obviamente pensando en aquellos emprendedores que están desarrollando proyectos en cripto en la región, ¿cuál es el tipo de inversión que realizan en términos de monto promedio? ¿Qué es lo que esperan mínimo que tenga el producto, el equipo obviamente que esté desarrollándose? ¿Cuáles serían como los insights al menos mínimos para cumplir y obviamente postularse en XTP? A ver, nosotros buscamos invertir tickets entre medio millón y 2 millones de dólares, buscando compañías que sean claramente B2B. Nos parece que hay oportunidades en todos lados, y, y, y de- y están pasando cosas por todos lados. Pero me parece que el foco nuestro tiene que ver más que nada con plays de infraestructura, son los que nos gustan más a nosotros, en esto que hablábamos de B2B, de compañías que resuelvan un problema y que traten de ser como el fintech de la próxima fintech. No sé, nos gustan compañías como Zeppelin, ahora con Forte, nos gusta The Graph, nos gusta Shiny Link, esas compañías que resuelven un problema concreto y terminan siendo un building block para incorporar en otros lados, nos parece como los plays atractivos. Con muchas dudas de cómo lograr capturar valor todavía con eso, pero definitivamente Claro. si estás en esa cadena de valor de algún modo, me parece que en algún momento va a pasar. Esa es una categoría. La otra son marketplaces en general, donde puedas juntar esta oferta y demanda y sean los próximos Compound, Nave. Me parece que hay ahí mucho por eficientizar, y evitamos un poco las que van muy al consumidor final, digamos. No queda claro cómo atraer vemos mucho valor en atraer más gente al mundo, por ejemplo, de DeFi, de hacerlo accesible a todo el mundo. Es como todavía la curva de adopción es muy empinada, hace falta tener muchas ganas para aprender a usar MetaMask y poder generar transacciones, y ni hablar de la complejidad que es tener tu Trezor, tu Ledger, y acostumbrarte a usarlo como algo. Es como, tiene que cambiar eso. No sabemos cómo, pero nos da mucho vértigo probar, saber. No tenemos claridad en cuál va a ser la forma de hacer eso. Me parece que el mundo de los juegos pueden ayudar mucho a- a acercar a ese proceso de adopción de la tecnología, y de poder hacerte amigo, de entender cómo es una wallet y cuáles son tus claves privadas. Pero en algún punto vos necesitas saber cómo funciona un auto para subirte y manejar, y no te interesa. Hoy tampoco sabes cómo se resuelve un dominio,
y que es el DNS en tu máquina, simplemente pones una dirección y en tu browser y vas a donde está. Y los protocolos que pasan por abajo de eso, no los entendés y no te interesa entenderlos. Bueno, hoy estamos en un momento donde sabemos cómo funciona el DNS y discutiendo si es proof of work o proof of stake, o discutiendo un montón de cosas que tienen que ver con la tecnología, la cocina, que son muy relevantes hoy porque es la infraestructura que necesitas definir, pero hace falta desarrollar una capa superior que atraiga algo. Nosotros estamos más convencidos en que las apuestas más interesantes hoy son en esa capa de infraestructura, pero falta alguien que vea un camino más claro de cómo hacer esa adopción eh, hacia cosas más simples de usar y con mejor usabilidad. Sí, es algo que de todas maneras es muy transversal, el tratar de mejorar esa experiencia de usuario con manejo de billeteras, llaves privadas, 12 palabras, es algo que hoy día efectivamente falta todavía por desarrollar, pero a nivel de protocolos de servicio, como tú bien lo mencionaste, esta infraestructura, las distintas redes blockchain y protocolos de servicio que permitan obviamente a otros conectarse, obviamente creo que también ahí de a poco en esta estructura de capas vamos a ir viendo cómo la evolución de las conversaciones, de lo que se está desarrollando, obviamente va a ir siendo cada vez más hacia el usuario, pero efectivamente esa capa de usuario todavía no es algo que esté en camino o en proceso quizás de mejorarse. Por ahí, a mí me gusta mucho lo que está haciendo Celo, protocolo que está Sí, basado principalmente en esa llevar cripto a tu teléfono móvil, donde tu teléfono móvil es, o tu número de teléfono móvil termina siendo tu dirección pública en la red, entonces es mucho más fácil el onboarding y hacer algo similar a lo que hizo PayPal en su minuto, que sea interesante por ahí lo que están haciendo. Yo creo que es como el único proyecto que está enfocándose hacia ese camino de esa ah, experiencia de bueno. usuario. El resto, por lo menos, no he visto más. Últimas dos preguntas, Ariel. Primero, llama mucho la atención cuando uno entra a tu perfil de Twitter y ve el CryptoPunk ahí en tu foto de perfil. ¿Es algo que te interesa el tema de los NFTs, de los CryptoPunks a nivel de estas obras digitales? ¿Qué estás viendo a nivel de ese mundo NFT? ¿Algo que también te llama la atención? Me encanta el mundo NFT. Simplemente para mí es como una experimentación y tratar de aprender todo lo que se pueda de eso. Me parece que los NFT evolucionaron desde los CryptoKitties a lo que soy, y hoy hay NFTs en un montón de cosas que ni vemos en infraestructura, no sé, en tokens que terminan siendo NFTs para ponerle el componente de interés en un contrato inteligente. Hay un montón, es una tecnología que se usa para muchísimas cosas. Me parece en el mundo del arte también tiene sentido. A mí el arte me gusta, yo pinto y hago algunas cosas así artísticas, y me gusta experimentar también con NFTs. Pero todavía me da más vértigo el tema de cómo va a ser. Me parece que hay como un hype y como una versión muy superficial de lo que todo el mundo ve como NFTs. Pero definitivamente es como te decía antes, un sandbox donde están probando cosas nuevas, y me parece que está buenísimo, y permiten generar como marcas y cosas así. Me gusta mucho de los incentivos de game mechanics que tienen algunos lanzamientos, como por ejemplo estas cosas de poder eh, meter en ese contrato, en una clase, en una colección, algunas reglas, como por ejemplo que si alguien va a vender su NFT por debajo de determinado valor, tenga que pagar una prima, y con esa prima vuelva al resto de la comunidad que tenga, y puedan generar como incentivos de game mechanics para que esos sean más valiosos. Y me parece como fascinante toda esta dinámica que se está generando a través de esa combinación
behavioral economics teoría de juegos y poder combinar todas esas cosas me parece que es súper interesante. No tenemos un view desde NextDP para invertir puntualmente en oportunidades concretas. Nos parece que nos falta desarrollar convicción en lo que puede pasar ahí, pero definitivamente estamos tratando de aprender todo lo que se pueda en ese espacio, porque, como te decía, me fascina más allá de- de que pueda ser una gran oportunidad. Más como a nivel de usuario hoy día de los NFTs, más que un nivel más de inversionista de NFTs desde el punto de vista Exactamente. de fondo. Exactamente, sí. Pero bueno, obviamente todos partimos por ahí, a nivel más de usuario, de a poquito vamos entrando y vamos entendiendo cómo se va moviendo y quizás ahí empezar a anticiparse a las tendencias. Ahí ya un inversionista entra y dice, bueno, esto se ve como una tendencia, ya está más madura y por ahí este tipo de proyectos en sí podemos empezar a invertir. Y siguiendo esa línea y como última pregunta final, Ariel, ¿qué es lo que le faltaría entonces como a la región o a Latinoamérica para hacer no sé si llamar un referente, pero un ecosistema más interesante o de más innovación a nivel de cripto y blockchain? ¿Falta tiempo, falta talento, falta inversión? ¿Cómo ves que se va generando esta curva para poder obviamente mostrar al mundo del potencial que tiene Latinoamérica en innovación en cripto y blockchain? Creo que hay algunos factores que están súper alineados para que Latinoamérica se destaque y de hecho forma parte de eso. Cuando vos ves en casi todo gran proyecto, ahí termina viendo latinoamericanos atrás de esos en cuanto sitio y en cuanto a comunidad. Entonces, esto de las geografías es como que se borra bastante. Entonces, por un lado, tenés que la mayor parte de los nosotros invertimos desde NextDP en proyectos regionales que tengan que ver con esta fricción local que se genera en estos lugares, o proyectos globales como, no sé, OutZero, Satellogic, son compañías que arrancan desde el día cero pensando en compañías globales. En el mundo de cripto, casi todas las compañías tienen que arrancar como globales porque, salvo que seas, no sé, alguna billetera que requiera atado a la regulación local o transferencias o algún Oracle que necesites desarrollar, casi todos son cosas que apuntan a resolver problemas globales. Entonces, cuando vas por las compañías globales, como la vara de competencia está mucho más alta, y creo que el diferencial que tiene Latinoamérica es esto de palpar la necesidad de, del impacto que tiene el mundo cripto en arreglar problemas reales. Para un americano se tiene que imaginar, tiene que hacer una tracción de decir, bueno, ¿qué pasaría si yo no puedo acceder a determinada moneda o tener restricciones que se las tiene que imaginar para ver cómo que esto soluciona? Si uno vive en Venezuela, en Argentina o en algún otro país, no tiene que imaginarse demasiado para saber qué tipo de restricciones tiene para poder comprar o la inflación. Inclusive en Brasil tenés tasas de inflaciones súper altas, que es lo que, no sé, Estados Unidos va a tener en un año. En Latinoamérica lo podemos ver en un mes y en algunos países en unos días. Entonces, entender eso para un americano es difícil entender hasta el concepto de inflación. Si vivís acá, medio que la inflación es lo que hablas todos los días. Entonces, me parece que esa oportunidad nos da una ventaja un poco cara, ¿no? Pero de poder entender cuál es el impacto que tiene esta tecnología. Entonces, mucho talento valora eso y valora esa oportunidad de generar esa disrupción. Entonces, desde ese lado creo que el talento va a estar disponible y como el costo de oportunidad de ese talento es bastante más bajo acá que en otros lados. Y eso es otro de los factores que va a terminar pesando, creo, en el largo plazo. Después, la habilidad de ese talento de conectarse y de no quedarse en problemas chicos para resolver, sino ir a resolver los grandes problemas, me parece súper, súper básico. Después, cualquiera que se meta en este mundo tiene que hacer una apuesta a
a invertir en mucho tiempo y mucho aprendizaje y mucho desarrollo en alguna tecnología. Entonces, si elegís, no es lo mismo invertir, no sé, los próximos 4 o 10 años de tu vida desarrollando para Avalanche que para Bitcoin o para Ethereum y saber qué va a pasar si, no sé, me parece muy interesante mirar lo que pasa, no sé, eh, con otros sidechains o otros ecosistemas, por ejemplo, lo que pasa en Terra, en Asia, me parece súper relevante para poder entender cómo va a afectar a algunas cosas. No sé, lo que pasa con Ethereum 2.0 versus los Layer 2, los sidechains, me parece también va a ser muy determinante. Entonces, si tenés que invertir mucho tiempo en desarrollo, o sea, suena mucho más conservador poner ese esfuerzo sobre Bitcoin, que tiene más chance de sobrevivir y transformarse en otra solución, o en Ethereum, que definitivamente es como el estándar hoy de contratos inteligentes, y probablemente nadie pueda cambiar esa base, por lo menos en el Layer 1. Eh, y, y hay como otras apuestas que suelen ser más riesgosas y con menos probabilidad de sobrevivir. Entonces, eh, puede que haya incentivos de corto plazo para, no sé, desarrollar bridge sobre Dogecoin, porque va a haber menos gente dispuesta a hacerlo y bastante gente puede estar dispuesta a financiarlo, pero no sé, no, yo no pondría mucho tiempo de mi vida para que eso salga, ¿no? Interesante, muchas gracias Ariel por habernos compartido estas palabras y bueno, siempre dejamos un micrófono abierto si es que hay alguna idea, algún llamado, cualquier cosa que quieras compartir con la audiencia, adelante. Sí, lo último es relativizar todo lo que dije, porque si algo aprendimos es que siendo un venture capital, la mayor parte de las veces estás equivocado. Entonces el 80% de las inversiones no son las que funcionan, solo unas pocas funcionan y con esas pocas que funcionan son las que pagan todo el fondo. Entonces, por naturaleza sé que voy a estar más equivocado que acertado. Entonces es muy importante no tomar, cada uno tenga su view y sus herramientas para aprender, y probablemente algunos de los conceptos que discutimos hoy sean lo suficientemente relevantes y muchos no lo sean. El problema es entender cuál va a ser cuál, ¿no? Es cierto, sí. De hecho, bueno, ahí me acordé del libro de Peter Thiel de 0 a 1 que dice que obviamente los fondos ahí hay uno que tiene que apostar al éxito y los otros 9 de un fondo de 10 son errores que va a cometer, obviamente, pero ese uno te va a pagar todos esos errores que finalmente cometiste. Así que en eso obviamente hay que buscar de lo que nos habló Ariel, ese un dato que obviamente nos va a hacer pagar todo el tiempo que invertimos en este podcast. Así que muchas gracias, Ariel. Si quieren conectar contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? Lo más fácil es, y un poco viejo, es el mail, es aa@nxtp.pc, y después mi Twitter es aarrieta, eh, y no sé, eh, y después, si no, arrieta.eth es como mi INS, si sirve. Excelente. No, todos los enlaces están en la descripción de este video podcast, así que muchas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Agradecer, por supuesto, también a nuestros patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este podcast, como Amber Group y Blockchain Academy Chile. Recuerda, Blockchain Summit Latam en Facebook e Instagram, Block Summit LA en Twitter. Y si estás viendo por YouTube, déjanos tu like, suscríbete a nuestro canal. Y si nos estás escuchando por Spotify o Apple Podcast, suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros programas. Ariel, muchas gracias. Nos estamos viendo en una próxima ocasión. Un placer, gracias por tenerme aquí, y súper valioso este espacio, porque necesitamos evangelizar a más gente para que entienda este desafío que tienen por delante, que es el mundo cripto. Así es. Muchas gracias, Ariel. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego.